Hola amigos, bienvenidos a su video número 10 de su curso Reportes, Base de Datos, Tabla Dinámica y Dashboard en Excel. En este video vamos a revisar el uso de las tablas dinámicas de 3 dimensiones. Para eso vamos a utilizar el libro con nuestro ejemplo y vamos a utilizar para ilustrar esta parte de la herramienta nuestra tabla control de pedido, que es la que hemos usado en los videos anteriores para ilustrar las prestaciones de la tabla dinámica. Aquí tenemos entonces nuestra tabla de pedidos. Nos vamos a ir, recuerden, a inicio, insertar, tabla dinámica. Aquí tenemos entonces la tabla que detecta control de pedido y él la va a colocar en una nueva hoja de cálculo, aceptar, y aquí tenemos la nueva hoja de cálculo. Aquí tenemos el objeto de tabla dinámica, la lista de campos, las secciones de la tabla dinámica, y vamos a proceder entonces a crear una tabla dinámica de 3 dimensiones. Una tabla dinámica de 3 dimensiones se caracteriza por usar los elementos de fila, de columna y de filtro de página, lo que le da la prestación a la herramienta de ancho, alto y profundidad. De ahí su nombre de tabla dinámica de 3 dimensiones o de cubo de datos. Ok, aquí tenemos entonces una tabla dinámica y vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Supongamos que queremos en este caso resumir los pedidos en fila. Vamos a colocar en este caso, vamos a colocar en fila, vamos a colocar los estados en lo que se realizaron los pedidos. De estado lo vamos a arrastrar a fila y aquí tenemos entonces, fíjense, una fila por cada estado. Y en columna vamos a colocar entonces a subclasificar la información, en este caso por, vamos a clasificarla por, vamos a colocar en fila, vamos a colocar en este caso las categorías. Categoría la vamos a colocar en este caso, perdón, en columnas, y observen que se genera una columna por cada categoría. Tenemos entonces una matriz fila columna. La información que vamos a colocar en este caso en la matriz va a ser, en este caso, la cantidad de pedidos que se generaron por categoría en cada estado. Cantidad de pedidos, suponiendo que cada fila en mi base de datos es un pedido distinto, cuánto de esta fila corresponden a pedidos en Anzoátegui y que son de categoría bebidas, contar. Ahora, fíjense, generalmente cuando nos hicimos la tabla dinámica, generalmente el cálculo que tiene la tabla dinámica por defecto es la suma. Ahora, si tú queremos contar, un atajo para contar rápidamente es llevando un campo que sea de texto al área de valores. Como él no puede sumarlo automáticamente, el único cálculo que puede hacer es un cálculo estadístico de contar. Voy a llevar, por ejemplo, estado, lo voy a llevar a valores y automáticamente, fíjense, como cuenta. Estos son la cantidad de pedidos que se generaron por estado o por categoría. Ejemplo, en Anzoátegui no hubo pedidos de bebida, pero hubo 187 de carne, para un total en Anzoátegui de 755 pedidos. De bebida se generaron 2072 pedidos y en toda la base de datos registrado 16.571 pedidos. Ahora, como estamos manejando una serie histórica, tenemos pedidos de diferentes años, diferentes categorías, diferentes meses, trimestres, diferentes clientes, diferentes vendedores. Yo puedo analizar esta información en forma tabular o en forma gráfica. Si agregamos una gráfica, por ejemplo la tabla dinámica, nos vamos a una celda de herramienta de la dinámica, gráfico dinámico, y le agregamos una gráfica de columna. Aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica de la información de resumen de las ventas por estado o por categoría. Ahora, recuerden que ocultar los botones, botón derecho, en este caso ocultar todos los botones, y aquí tenemos entonces las ventas por categorías, por estado. Y si yo quiero, por ejemplo, segmentar esta información, quiero, por ejemplo, de alguna manera estudiar un escenario, por ejemplo, y estudiar solamente un segmento de un año, de un trimestre, de una categoría, de un vendedor, o algunos elementos en particular, podemos crear entonces un campo o campos en el área de filtro, que me mostrará en la parte superior izquierda de la tabla dinámica los campos que yo requiera para filtrar la información. Entonces, aquí tenemos la tabla dinámica. De hecho, le voy a poner aquí un diseño una vez, diseño con filas, con bandas. Ok, voy a colocarle diseño, por ejemplo, voy a colocar, por ejemplo, este diseño que tengo acá. Y yo quiero ahora entonces resumir esta información por un segmento de los datos de la base que tenemos en la base de datos. Para eso utiliza la sección filtro de la tabla dinámica. Ejemplo, yo quiero ver cuántos pedidos se realizaron en un año, o en una temporada, en un semestre, o en un mes específico, o de un vendedor, o de un cliente. Y para eso vamos a crear esas variables para que el usuario simplemente las escoja en una lista desplegable y pueda ver la información segmentada. Vamos a comenzar en este caso colocando el año de la venta, el año del pedido, lo vamos a llevar a filtro. Observen que en la parte superior izquierda aparece el primer campo con una lista desplegable, donde el usuario puede escoger el campo, el año a analizar. Vamos a colocar también el semestre, el trimestre, por ejemplo, y podemos colocar tantos meses, este campo como requeramos. El mes,
Y en este caso, si quiero analizarlo con respecto a un vendedor, voy a colocar el campo vendedor también como elementos a combinar. Por ejemplo, otro puede ser por ejemplo, puede ser el nombre del cliente. Y entonces aquí tenemos entonces los campos analizables. Cerro un momento la lista de la herramienta de lista de campo de tabla. Y aquí tenemos entonces la tabla con mi gráfica. Tomando en cuenta que esta información me está mostrando, hasta ahora me está mostrando el 100% de los datos. Vamos a ver qué pasa si yo ahora le digo a la tabla dinámica que no me muestre toda la información, sino que yo quiero mostrar solamente la de un año. ¿Cuánto fueron las ventas en el año 2013? Selecciono año 2013, aceptar, y fíjense que la tabla dinámica varía para mostrarme los datos segmentados, solamente los totales del año 2013. Voy a colocar esta información un poco más grande para resaltar acá lo que queremos lograr. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, año del pedido 2013. O será inclusive la gráfica también te segmenta y también los totales. Fíjense que en el año 2013 hubo 1502 pedidos, pero me interesa solamente el segundo semestre del año 2013. Fíjense que se recalcula la información. De hecho, todos los pedidos tuvieron fue en el segundo semestre. Y yo quiero, por ejemplo, en este caso de un vendedor en particular, de Andrew Fuller. ¿Cuántas fueron las ventas en el segundo semestre del 2013 de Andrew Fuller? Aceptar. Fueron 156 pedidos. Y aquí tenemos el análisis también en forma de gráfica. Fíjense cuáles fueron las categorías, en qué estado hubo pedidos para Andrew Fuller en el segundo semestre. Correspondiente a un cliente, por ejemplo, ¿y cuánto fue eso? A un cliente que se llama Ana Trujillo en Parejas de Helado. Aceptar. Fíjense que no hubo. Pero si verificamos otro cliente, por ejemplo, como Alfrex, tampoco hubo. Vamos a ver acá qué combinación hay. Por ejemplo, Antonio Moreno, tampoco hubo. Pero vamos a suponer que no me interesa el segundo semestre, sino el año 2015 y todos los semestres, todos, de Andrew Fuller, no de Andrew Fuller, sino de todos los vendedores y las ventas de este cliente. Fíjense que solamente hubo ventas de carnes y granos en el Distrito Capital y en Guárico, por un total de 10 pedidos para este cliente en el año 2015. Pero si analizamos con respecto, por ejemplo, a este cliente que se llama Alfrex, fíjense que tuvo otros pedidos. Aquí tenemos la gráfica también actualizada. Y esto fue en el año 2015. Pero ¿qué pasa con el año 2014 con ese mismo cliente? Fíjense que tuvo una variedad diferente de pedidos. ¿Okay? Y si analizamos ese mismo año, pero un cliente que se llama Bólido Comidas Preparadas, observen que los pedidos fueron otros. Entonces, y si fueron todos los clientes del año 2014, esta sería la relación entonces de pedidos, ¿okay? Por categorías, por estado. Observen entonces que esta es la ventaja de la tabla dinámica. Tenemos entonces el alto de la tabla, que varía en función de los elementos que coloquemos en fila, el ancho, que varía en función de los elementos que coloquemos en la área de columna, y esa tercera variable, que es el tercer elemento de la tabla dinámica, que es la profundidad, me lo dan las variables que coloquemos en el filtro de la página de la tabla dinámica. Si ustedes quieren ver nuevamente la lista de campos, basta con que se coloque en cualquier sección de la tabla dinámica, botón derecho, y la última opción, mostrar lista de campos. Y aquí tenemos los campos de la tabla dinámica. Inclusive recuerden que una vez la tabla dinámica hecha, la podemos modificar. Por ejemplo, si quiero ahora su totalizar o su clasificar, perdón, en forma de fila la relación de ventas de estado, pero por nombre de producto. Colocamos entonces estado, nombre de producto, y fíjense, aquí tenemos entonces la relación. Claro que la gráfica se va a ver colapsada porque estamos colocando productos por estado. Si yo quito el nombre de producto, fíjense automáticamente que vuelve a su forma original. Pero si en estado yo coloco, en este caso, las ventas por estado subclasificadas por ejemplo, por temporada. Y aquí tenemos entonces, fíjense, las ventas por estado por temporada. Claro que la gráfica me tiene que sacar aparte porque la tabla de alguna manera va a cambiar el ancho por el elemento nuevo que colocamos entonces en forma de fila. Y ahora observen, por ejemplo, acá cuál sería la visión de la tabla dinámica, en este caso con el resumen de las ventas por estado, subclasificados por temporada y a la vez clasificados por categoría del año 2014. Igualmente, fíjense que sigue funcionando la tercera dimensión. Las ventas del 2017, fíjense que fueron diferentes en este caso, y la gráfica también se actualiza automáticamente. Hacemos un zoom, podemos ver que si analizamos ahora el año 2015, se actualiza el cuadro, pero también se actualiza la gráfica. Y observen entonces que esta es una forma también de tener un dashboard. De hecho, la gráfica la voy a colocar aquí arriba para que de alguna manera se ajuste al espacio que le voy a dejar acá arriba.
Entonces aquí tenemos entonces el filtro y la gráfica se actualiza en esta región. Este es el año 2015, pero si quiero ver las ventas en el año 2014 o los pedidos del año 2014, fíjense cómo te muestra el detalle en la parte inferior y la gráfica resumen en la parte superior. Por ejemplo, todos los años, pero en este caso solamente de un vendedor en particular. Por ejemplo, Andy Fuller. ¿Cómo fueron los pedidos de Andy Fuller? Aquí los tenemos entonces por estado y por categoría, y aquí los tenemos entonces en forma de gráfica a la parte superior. Por ejemplo, Andy Fuller en un mes específico, por ejemplo en el mes de enero o el primer trimestre, por ejemplo, o algunos meses en particular. Yo puedo seleccionar varios meses, marcamos la casilla, seleccionar varios elementos. Por ejemplo, quiero el mes de enero, febrero, marzo y abril, los 4 primeros meses del año, y entonces automáticamente observen cómo se actualiza la gráfica y se muestra también el cuadro con los indicadores entonces en forma de resumen. Y aquí tenemos un ejemplo de una tabla dinámica de 3 dimensiones. Fíjense que yo al momento de cambiar, quitar el filtro y de colocar todos los elementos, automáticamente la tabla se vuelve a actualizar y te muestra el 100% de la información. Tenemos entonces este es el 100% de los datos que tenemos en forma histórica, pero recuerden que podemos aquí en mes, voy a decirle que me muestre todos los meses. Ok, ahora fíjense cómo se vuelve a actualizar nuevamente la tabla dinámica con, en este caso, con el filtro, o el que coloquemos en este caso en la edición filtro de página. Hay otro elemento a partir de la versión 2013 que tenemos en la parte de datos, que es la segmentación de datos. Ok, y que me permite en este caso también que funcione como un filtro para una tabla dinámica, y esto lo vamos a ver entonces en los videos posteriores. Algunas herramientas que son propias de la versión 2013 y versiones posteriores, que te permiten, por ejemplo, segmentar la base de datos, segmentar la tabla dinámica usando un método interactivo. Bueno amigos, entonces nos vemos en el video siguiente y que tengan un feliz día.